Concevisión presenta Diálogo Ciudadano. Conduce el arquitecto Marco Antonio Ferrada. Un programa dedicado a fomentar y difundir el arte, la música y la cultura. Bienvenido a un nuevo programa de Diálogos Ciudadanos acá en Concevisión. Lo estamos transmitiendo a través de Facebook, Radio Concevisión, Twitter, YouTube e Instagram. Hoy tenemos un gran tema, un gran invitado. Primeramente nos presentamos, Marco Antonio Ferrada, ustedes siempre nos conocen, y también me va a acompañar en el programa de hoy Francisco Javier Paredes. Nuestro invitado es don Mario Hernán Soro, un destacado artista visual y grabador, y también académico. Así que vamos a partir el programa de hoy con una pieza musical. Adelante, señor director. Bienvenidos al programa. Mi nombre es Francisco Javier Paredes, soy gestor cultural, director de la plataforma Espacio Nómade. Hoy día estamos con Mario Soro, Mario Hernán Soro, artista visual, grabador, académico, formador. Y partimos con esta pequeña pieza de Enrique Soro, ¿no? Para entablar una conversación sobre, básicamente, sobre concepción, sobre las concepciones, sobre los reencuentros y sobre la memoria. Y una memoria bien particular, la memoria específica de una familia de italianos, ¿no? Y de inmigrantes que llegan a Chile y que hoy día tenemos el agrado de, ¿no es cierto?, tener a Mario Soro con nosotros, ¿no? Artista visual, que nos va a relatar un poco esa historia, ¿no? Esa historia de intercambios culturales, ¿no? Y de reencuentros. Por favor, Mario. Muchas gracias, Francisco. ¿Ya? Estoy feliz ¿ya? De participar en este proyecto, en este programa, ¿ya? Con tu apoyo filial, que ha sido extraordinario, y ahora, ¿cierto?, con la presencia de Marco Antonio Ferrada, ¿te fijas? Y también nuestro director, ¿ya? En el programa. Bueno, la referencia que hacías tú da un título, digamos, a la presentación. Yo le quise poner un título a esta presentación que se llama Retorno a la Concepción, de manera homónima, ¿ya? A la segunda exposición en mi vida, ¿ya? Exposición plástica en la ciudad de Concepción. Yo recién salido del colegio, yo estudié en una escuela experimental artística, ¿ya? Este sistema, digamos, de escuelas profesionales, la única que había en Sudamérica en ese momento, la escuela experimental, y yo ya tenía un desarrollo de obra con el paisaje fundamentalmente, y hice una exposición en la compañía de teléfono, ya auspiciado por mi madrina, ya María de Moya, que fue maravillosa y que me apoyó, pude incluso hacer unas ventas de obra, ya, etcétera. Entonces, fue mi primera entrada a la ciudad de Concepción. Tengo ahí amigos maravillosos, la familia Ruiz, ¿ya? La familia Moya, y actualmente Edgar Neira, ¿ya? Que está, digamos, junto en Concepción, que me imagino que me estará escuchando, ¿ya? Bueno, retrocede un poquito, por favor, la imagen. Un poquito, retrocede a la primera. Antes, aquí, ahí. Bueno, aquí les presento a este buen mozo, ¿ya? Que es Giuseppe Soro Sforza, ¿ya? Él es un músico milanés, ¿ya? Que desarrolla una obra importante
y un hombre revolucionario se vino con Garibaldi a América Latina, ¿ya? Huyendo, digamos, de una persecución en ese momento, y él desarrolla una vida profesional como músico y como compositor, ¿ya? En Buenos Aires. Y Garibaldi va a pelear a la guerra, digamos, contra la unificación brasileña. Bueno, él conoce ahí al presidente Mitre, ¿ya? Entra, digamos, a componer en la sociedad de bonaerense y conoce a la hija, ¿ya? Del presidente Mitre. Se entabla una relación amorosa, se prometen el matrimonio y sucede una desgracia terrible, fatal. Ella muere probándose el traje de novia de neumonía. Él queda viudo antes de consumarse. Entonces, hay esta historia, esta tragedia, lo hace, digamos, aventurar nuevamente, ¿ya? Y viaja a Chile y llega a Concepción, a una escuela de señoritas regida por la señora Pilar Barriga, ¿ya? El colegio de señoritas muy, muy prestigioso de Concepción, donde él entra como, me imagino, como profesor de música, pero esto pasa a mayores y termina matrimoniado con, ¿cierto?, la dueña del colegio. Y se forma ahí una familia musical donde todos tienen una formación musical, pero hay un personaje ahí, un niño genio, que es mi tío abuelo, ¿ya? Mi tío abuelo. Pasemos a la foto siguiente, ¿ya? Aquí tenemos ya de más edad a don Giuseppe, ya con Pilar Barriga, que sostiene a mi tía abuela Cristina, que yo fui la única del que conocí, a mi abuelo, que está a la derecha sentado en la rodilla, ¿ya? Y al otro lado, Enrique Soro, que es este niño genio, ¿ya? Y entre medio, muy niñita, Amelia, ¿ya? Que terminó siendo alumna del conservatorio cuando él vuelve a Chile. Bueno, su madre lo manda de 5 años en un barco solo a través de, imagínense, del Estrecho de Magallanes a el conservatorio de Milán, de París primero, que les quedó grande y lo mandaron al conservatorio de la Scala de Milán. Él hizo toda la carrera formativa y profesional, y como artista también y compositor, ¿ya? En un contexto de grandes compositores, como Pietro Mascagni, ¿ya? Arrigo Boito, Massenet, Saint-Saëns, etc. Toda esa generación, ¿ya? Y él vuelve a Chile de 20 años y se hace cargo como subdirector del conservatorio. Y es una reforma. El conservatorio está bastante venido a menos, ¿ya? Y él comisiona a la doctora Eloísa Díaz para que haga un análisis clínico, digamos, sanitario, ¿ya? Que era terrible, ¿ya? Y eso hace que el gobierno, digamos, ¿ya? Invierta, digamos, en un proyecto que era semejante al Palacio Nacional de Bellas Artes, iba a estar al otro extremo de este conservatorio. Nunca se llevó a cabo ese proyecto, ¿ya? Y bueno, y entra más tarde como director del Conservatorio Nacional de Música, que no pertenecía a la Universidad de Chile. Y posteriormente, avanza por favor la diapositiva, ¿ya? Ahí tenemos, bueno, yo ya les presenté la familia, vamos a la siguiente, ¿ya? Y aquí hay una nota, cuando él vuelve de Milán, ¿ya? Y da el primer concierto en el Teatro Municipal de Santiago. E inmediatamente el segundo concierto que da en Chile lo hace en Concepción. Entonces aquí hay una nota que dice, el segundo concierto que hace Enrique Soro en Chile se realizó el domingo 18 de junio en Concepción, su tierra natal, de gris acero, como él decía, cielos de gris acero, ¿no? No conocemos el programa, sin embargo, por la crítica se deduce que fue similar al de Santiago. Por fin, dice, después de muchos años de expectativas, la sociedad de Concepción ha podido asistir al triunfo artístico de Enrique Soro. Ha sido un triunfo soberbio, consagrado por las aclamaciones espontáneas y colosales de un público subyugado por las inspiradas armonías de un genio, con J, de la época, que despierta. Diario El Sur de Concepción sigue existiendo, ¿no? El Diario El Sur. Así es. ¿Cierto? 1905. De junio de 1905. Entonces aquí tenemos la foto de la derecha, ya es mucho después, ya siendo el director del conservatorio, dirige ya la Orquesta Nacional con un homenaje que se hace a Beethoven, ¿ya? Sigamos. La foto siguiente. Mario, es importante recalcar que Eloísa Díaz fue la primera doctora en Chile, ¿no? Una gran mujer chilena. Exacto. Claro. Bueno, él siempre se asoció
de alguna manera a figuras que eran, digamos que eran contingentes, pero de gran valía. ¿Ya? El caso de Eloísa Díaz, que era familia, o sea, amiga de la familia, y al mismo tiempo también, posteriormente, Gabriela Mistral, ¿ya? Fueron amigos, digamos, de la familia, y Cristina Soro, una amiga, yo podría decir, amiga íntima. Hay una foto famosa en que están, no puse esta foto, hay un libro que yo les aconsejaría a los que vengan a Valparaíso, que es un libro precioso, hecho por Roberto Doníez Soro, que es el albacea de la obra Sobrino Nieto, sí, directo, ¿ya? De Enrique Soro. Él es nieto directo, yo soy sobrino nieto, ¿ya? Palabra de Soro por Roberto Doníez Soro, ¿ya? Él vive en Concón y es, como les decía, el albacea, ¿ya? Bueno, la foto siguiente ya entra en terreno respecto del tema plástico. A mí me interesó ya esta referencia que yo les hice sobre Concepción y mi vínculo familiar con la ciudad, ¿ya? Que es profundo, ¿ya? En ese sentido, y muy emotivo, ¿ya? Sigue siendo lo más emotivo en este momento en que estoy yo dirigiéndome a ustedes, que les vuelvo a agradecer por esta oportunidad, ¿ya? Bueno, en la imagen que están viendo aquí corresponde a un trabajo emblemático mío siendo estudiante de la escuela, ¿ya? Mi generación, en la cual estaban también Alicia Villarreal, Silvio Paredes, Arturo Duclos, ¿ya? Alicia Villarreal y Carlos Gallardo como ayudante, todos alumnos de Eduardo Vilches en la Universidad Católica, ¿ya? Desarrollamos un trabajo, yo diría subversivo, ¿ya? Claramente respecto a lo que era el estándar, ¿ya? Que se mantenía, o status quo, que se mantenía respecto al grabado, que fue entender, ¿ya? Justamente el grabado como un proceso que permitía conectar interdisciplinariamente un conocimiento propio, ¿ya? De un quehacer universitario. Esa es la cuestión. O sea, superar la noción de un mero taller artesanal, ¿ya? Para entender esa dimensión compleja, ¿cierto? Extendida, expansiva y desplazatoria de, te fijas, la universidad, ¿ya? En este caso, la Escuela de Arte. Y esto es un informe que yo hice, que me lo pidió el propio Eduardo, ¿ya? En este trabajo bastante como conceptual. Y esta es la portada de la carpeta, ¿ya? Una especie de bitácora archivo del taller de impresión en superficie. Cambia la imagen. Así se llamaba el taller. Taller de impresión en superficie. Ahora, hasta ese momento todos entendían que la superficie era una tablita, un metal, o etcétera. Se sacaban una cantidad de copias, se hacía una carpetita, etcétera. Nosotros expandimos que el soporte podía ser el suelo, ¿ya? Podía ser, bueno, imprimir el suelo en el contexto de la dictadura no dejaba de ser, como podría ser imprimir en el mar o en las cordilleras, ¿te fijas? Etcétera. En la memoria, en el fondo, ¿ya? Que guarda, ¿cierto?, el propio territorio. También podría ser el cielo, como podrían ser los muros, como podría ser el cuerpo, ¿ya? Entonces, en este sentido, el gran tema, ¿cierto?, la gran pregunta, ¿ya?, de la dictadura en adelante es ¿dónde están? ¿Ya? Haciendo esta referencia. Entonces yo lo que hago en este taller de impresión en superficie, ¿ya?, es trabajar toda la noche con esta matriz de cartón, ¿ya?, y con un tarrito, ¿cierto?, espolvoreando una especie de pseudo fotocopia, ¿cierto?, con cal en toda la escuela de arte. Cambia, por favor. Aquí tenemos parte, ¿cierto?, de la superficie de la misma escuela. Impresa aquí hay un trabajo de fotomontaje, ¿ya? Los planos de la escuela en el proceso de proliferación de estas cruces que está comenzando, ¿ya? Aquí está el texto que sigue, hacia revisión. Aquí vemos una imagen, ¿cierto?, proyectada a esta carpeta, lo que podría ser semejante, ¿ya?, al espolvoreado ¿cierto?, de cal sobre el suelo, ¿ya? Impresión de 600 cruces blancas con cal sobre la tierra de la escuela, acción de arte, ¿ya? Sí, por favor. Devoción sobre impresión de 600 cruces en la escuela. Al mismo tiempo que la escena, digamos, de avanzada, planteaba un rigor, yo diría casi una dictadura semántica, ¿ya? Yo al mismo tiempo me interesaba en mi generación romper un poco esa estructura y incorporar otras dimensiones, en este caso específicamente la hermenéutica, dígase en este caso
ciertas referencias a la ritualidad, ciertas referencias a la religiosidad popular, ¿ya? Y en este caso yo lo que hago es de estos adobes de esta antigua casona colonial que habían unas reparaciones, pongo esta imagen, ¿cierto? Que podría ser una imagen devocional de una nimita, y aparece Susana Jiménez, ¿ya? De un cliché extraído, ¿ya? De el diario Las Últimas Noticias en una visita, digamos, ¿ya? Impresa en fotograbado, ¿ya? Y finalmente el proceso, ¿cierto? Imagínense lo que significó imprimir 600, la cifra más tarde oficial de desaparecido en Chile mediaba los 900, entre 600 y 900, ¿ya? Hasta que se llegó a los ciertos 3.000, ¿no? Bueno, en ese momento se especulaba, ¿ya? De que eran presuntos desaparecidos, ¿ya? Bueno, y frente a la inminente visita del programa canciller, la dirección de la escuela manda a los funcionarios a borrar, ¿ya? Ahora, pequeño problema, el yeso había fraguado, esto era en otoño, hubo que hacer una especie de raspaje, ¿ya? De ahí la supresión, ¿cierto? Represión de 600 cruces, ¿ya? Bueno, aquí es importante situar este trabajo en el contexto de la escena plástica de la época. Existía ya la ejecución de una obra por parte de Lotte Rosenfeld, un artista importante que lo que hace, en un rigor semántico muy específico, transformar el menos, la resta, ¿ya? De la división de las calles en un más, ¿ya? Mediante, ¿cierto? Una suerte de wincha que va agregando en estos trabajos sucesivamente. Bueno, en una visita, ¿ya? De la escena de avanzada, digamos, en esa línea, que era el CADA, Colectivo de Acciones de Arte, yo soy fuertemente, ¿ya? Fustigado, ¿ya? Por esta sobrecarga connotativa, ¿ya? Etcétera, por esta evidencia de naturaleza simbólica y no estrictamente semántica. Bueno, ahí yo tuve que defenderme, ¿ya? Y ya estábamos preparados, o sea, éramos un curso bastante mateo, ¿ya? Y sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, tarde o temprano, ya sea por, digamos, el poder de la dictadura, ¿ya? O por los aparatos de control de la dictadura, o por los aparatos de control de la izquierda, ¿ya? También, o de otros territorios, ¿ya? Entonces, claramente, nuestro trabajo operaba desde un plano político, desde la propia naturaleza del arte, ¿ya? Como espacio de subversión. Eso era importante, ¿ya? Bueno, lo que estamos viendo acá, de alguna manera, es la extensión de estas operaciones al cuerpo, ¿ya? Y esto, así como ese trabajo que vieron recién, supone la primera intervención, ¿ya? Espacial se hace en la universidad y en la escuela, esta corresponde a la primera performance, ¿ya? La primera comparecencia corporal, ¿ya? Que se desarrolla en la escuela. Y esta se llama La novia puesta al desnudo por su soltero mismamente, hecho en el auditorium del campo del Comendador, ya no solamente en el espacio estricto del taller de grabado, ¿cierto? Con esta noción de desplazamiento de la impronta, sino en este caso en un taller de dibujo, que era un taller donde convergían distintas generaciones, ¿ya? Y en este caso yo lo que hago es una operación ritual, a modo de estaciones sucesivas de una suerte de vía crucis, ¿ya? Situando el tránsito, ¿ya? Del signo de lo femenino a lo masculino, pero desde una vertiente distinta, ¿ya? A la opción de un gran performista que ya estaba desarrollando su trabajo, que era Carlos Lepe, ¿ya? Y en este caso suponía el ser estudiante de una institución en la que casi el 90% de los estudiantes pertenecían al género femenino, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, esta escuela de señoritas, ¿ya? Me correspondía, digamos, a mí también asumir, ¿ya? Cierta referencia al sexo femenino. Cuestión que fue, cuando yo fui profesor, ¿ya? Consagrado al género femenino también. Entonces comparto, digamos, de manera honorífica, ¿ya? Esta dimensión transsexual, por así decirlo. Y transvesti, por consecuencia, ¿ya? Ya, en este caso, ¿cierto? Lo que yo hago es asumir una narrativa visual, ¿ya? Y performática a partir del vínculo con los electrodomésticos, entendidos como instrumentos del grabado. La relación, por ejemplo, de las enceradoras, ¿ya? Respecto del parquet, ¿ya? La relación, ¿cierto?, de la aguja del tocadisco, ¿ya? Con respecto al contexto que fue mi contexto desarrollista de los años 50-60, ¿ya? Con, ¿cierto?, la música tropical de raigambre cubano-norteamericana, ¿ya?
que se transforma casi como en una referencia global de esta parte del territorio, de este patio de atrás latinoamericano, ¿no? Y finalmente la foto del medio, que ustedes pueden ver en la parte inferior de la segunda línea, ¿ya? Donde yo presento la extracción de una serie de grabaciones de malformaciones cardíacas a modo de un ritual, de esta especie de pirámide, digamos, también, ¿ya? De malformaciones cardíacas en inglés. O sea, esta lectura, ¿cierto?, que en los años 50 y 60 hacen de Latinoamérica, ¿ya?, para controlar el dispositivo de servicio, que sería el plan Plan Punto Cuarto, Alianza para el Progreso, que toma el modelo, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial en la posguerra, ¿cierto?, este problema, que es esta restauración europea tras la guerra, que sería el puente aéreo, ¿ya?, el puente aéreo del Plan Marshall, ¿ya? Este es el Plan Marshall latinoamericano, ¿ya?, que da origen a esta dimensión de clase media, ¿ya? Entonces hay un examen profundo de la condición de clase, ¿te fijas?, ¿ya?, que desarrolla este trabajo en la Pontificia Universidad Católica de los Santos Ángeles Custodios y del Sagrado Corazón de María, ¿ya? Tanto así que estos elementos significantes del aparato de producción cultural que es la propia Universidad Católica, yo los refrendo, ¿ya?, por ejemplo, en las dos enceradoras. Y la enceradora de la izquierda tiene el corazón de María y el otro el corazón de Jesús, ¿ya? Estos elementos los vamos a ir siguiendo, digamos, esta rescate de la dimensión simbólica va a ser rescatada sucesivamente en todo el proceso de mi trabajo. Sigamos. Bueno, en este caso nos enfrentamos a una obra que se llama Vía Crucis del grabador Charles Mérion, realizada como acción pública sobre la ciudad de Santiago en 1983. Es la primera acción pública sobre la ciudad, ¿ya?, que se desarrolla. Entonces entendemos y extendemos el soporte del grabador, en este caso, al territorio, ¿cierto?, de la ciudad de Santiago, ¿ya? Bueno, esto en el campus El Comendador de Pedro de Valdivia Norte, ¿cierto?, que es fronterizo con el Cerro San Cristóbal. Y aquí lo que pasó fue lo siguiente: en un encuentro increíble, yo estando todavía en el taller de agua fuerte, que es un taller donde se trabaja con metales y ácidos corrosivos, de tal manera que es una plancha, ¿cierto?, que se somete a la mordida del ácido y produce, digamos, un canal, ¿ya? Un canal que posteriormente en la impresión, ¿cierto?, llenado con tinta, imprime sobre el papel. Pero yo me encuentro... deja una huella, ¿no? Exacto, ¿ya? Deja la impronta, ¿ya? Y me encuentro la historia de un grabador francés, Charles Mérion, ¿ya? Este personaje había tenido un recorrido de vida, entra al taller de agua fuerte de París, pero él tenía una vida como marinero, tenía un imaginario que había, ¿cierto?, agregado de todas las estructuras coloniales de Francia en todo el mundo, sobre todo de Oceanía. Y en algún momento, en un estado delirante, ¿ya?, él tiene una esquizofrenia, digamos, ¿ya?, y proclama a París República del Agua Fuerte y se somete a una serie de baños, abluciones, semejantes a los de que se hacía en las planchas de grabado. Y llega un momento límite en que proclama en esta república, él se proclama como dictador de la República del Agua Fuerte, y hace dos constituciones, una para gobernar de día, la constitución solar, y otra para gobernar de noche, constitución lunar. En la lunar, él propone la construcción para todos los ciudadanos de París de estas cama cruz que vemos aquí durante el proceso que yo hago de un vía crucis por la ciudad de Santiago. Recorrido que se hace punto a punto como estaciones por lugares referidos de una u otra manera al concepto de agua fuerte. Uno de esos lugares, por ejemplo, es el cuartel Borgoño del CNI. No me digan por qué cresta no me detuvieron, viejo, ¿ya? La cosa es que pasamos al frente, le pasó una copia de esta constitución y los militares a cargo, ¿ya?, rezaron cual si fuera Semana Santa, que no lo era, ¿te fijas?, esta misma oración. Lo mismo frente a esta capilla de la Recoleta franciscana, que era una de las estaciones donde el primer encuentro de restos de desaparecidos de Lonquén, ¿ya?, se dejan las familias esperando, ¿ya?, y se tiran los restos a una fosa común, ¿ya? Bueno, el río Mapocho es otra estación, ¿ya?, y esta, la de foto de la derecha, que es interrumpiendo la hora de la misa, ¿ya?, con esta especie de gran libro metálico, ¿ya?,
el ingreso de los fieles a la iglesia. El corazón de Jesús a la derecha, el corazón de María a la izquierda, lugar en que se casó mi madre y mi padre, además, o sea, tenía ese carácter, y los símbolos pontificios que ustedes los pueden ver arriba, ¿ya? Entonces tenemos este cruce, digamos, ¿ya? De estos elementos del mismo modo como vemos los brazos arriba, franciscanos, ¿ya? Delante de la cruz, ¿ya? Entonces, y yo interpongo esta cruz tótem, te fijas, tótem maorí, ¿ya? Etcétera, con toda cierto, este hibridaje cultural, ¿cierto?, que había generado Meriol, ¿ya? Un encuentro increíble, maravilloso, ¿te fijas?, que yo lo puse en escena en la ciudad, ¿ya? Sigamos. Aquí tenemos parte, digamos, de esta procesión, ¿cierto? Ahí va Eduardo Vilches, profesor del curso, un tipo extraordinario que sacrifica, ¿te fijas?, su statu quo de heredero del taller 99, ¿te fijas?, etcétera. Ninguna necesidad de ponerse en riesgo, sin embargo, él se pone en riesgo, no solamente eso, sino que además deja de pensar en términos de lo que era ese proyecto, ¿ya? Y se pone a disposición nuestra y incluso a tomar una documentación del proceso en el cual él está participando, ¿ya? Entonces es una prestada, digamos, ¿ya?, de Poncho extraordinaria. Bueno, cargando esta cruz, ¿ya?, con reloj, por supuesto, ¿ya?, con plugines, ¿no? O sea, nada teatral, ¿ya? Todo lo contrario, ¿ya? Sigue, por favor. Esta escena, perdón, la última escena corresponde al después de velar la cruz en el laboratorio de agua fuerte, que es la zona más tóxica del taller, ya hubo un ascenso a la caria del Cerro San Cristóbal, una gran cantera, ¿no?, que sirvió de suministro para la construcción de parte del uso pétreo, digamos, de la ciudad, ¿ya? Sigamos. Bueno, aquí ya vamos a pasar a una obra muy importante, ¿ya? Que yo diría que es como una suerte de gran síntesis, ¿ya?, de lo que son algunas situaciones que tienen que ver como con el giro, ¿cierto?, el giro paradigmático, ¿ya?, de una escuela de artes y oficios al alero de una universidad, ¿ya?, que se debía transformar efectivamente en un espacio universitario reflexivo, como corresponde. Bueno, y hay un cierto accidente, ¿ya?, que a mí me sucede familiarmente. Mi padre era funcionario de la Endesa, ¿ya?, la Empresa Nacional de Electricidad. Y mi madre había trabajado en el Servicio Nacional de Salud, ¿ya?, creado por Salvador Allende como ministro en el Frente Popular. Y yo me encuentro una revista del boletín, ¿ya?, del servicio médico, que todavía era del Estado, que decía Historia de la Política Eléctrica Chilena. Yo dije, cresta, política eléctrica chilena. Están hablando de la tortura. ¿Cómo tan cara de palo? Nada que ver, ¿ya? Estaban hablando de la electrificación de las conciencias en este hilo conductor, ¿ya?, de socialismo es igual a soviet más electricidad, ¿ya?, que era el paradigma del Frente Popular. Pero este acto fallido me permitió entender una clave justamente en el abuso que se había hecho en Chile en la tortura de la aplicación de la electricidad en los cuerpos, ¿ya?, como tortura. Y eso operó como mecanismo de salubridad. Tanto así que la Junta Militar se funda, ¿ya?, estableciendo, ¿cierto?, la extirpación del cáncer marxista, ¿ya? Bueno, eso lo dice un tipo de la Fuerza Aérea, que de medicina sabía bastante poco, ¿ya?, pero asume el modelo, ¿cierto?, escamotea, digamos, su propio territorio y se desplaza al campo clínico, ¿ya? Ahora, ¿mediante qué mecanismo se extrajo, te fijas, este cáncer? Mediante el uso de la electricidad, ¿ya? Y de ahí que yo me doy cuenta que la formación que nosotros teníamos en la escuela, técnicas directas del grabado, punzante, cortante, contuso, técnicas directas, se asociaban a las técnicas indirectas, el ácido, los alcalis, la electrólisis, etc. Entonces, no tenía nada que envidiarle nuestra formación a la formación de los cuadros militares antisubversivos, ¿ya?, de la Escuela de las Américas, el gran convenio de defensa interamericano que cubría a todos, ¿cierto?, los ejércitos latinoamericanos, que lo aplicaron en el momento en los que hubo. ¿Te fijas? Que fue, ¿cierto?, en toda la década de los 80, fundamentalmente con un plan, ¿cierto?, coordinador, que se llamó Plan Cóndor, ¿ya?
Bueno, de aquí surge, te fijas, esta obra fundamental, que es mi primera exposición pública en una galería en el exterior. Una galería muy especial, que es la Galería Enrico Pucci, ¿ya? Una galería abierta a las calles, no tenía ni siquiera puertas, ¿ya? En pleno huérfanos. Y yo logré instalar, ¿cierto?, este montaje, ¿ya? Muchos de estos eran artefactos que yo había utilizado en acciones, en trabajos sucesivos siendo estudiante. Pero aquí articulaban un sistema, ya un sistema de electrificación nacional en esta gran instalación. Y vemos en la foto superior izquierda justamente este conjunto con este cráneo, ¿cierto? Que era un modelo que se nos hacía en el taller de escultura, que es una cosa horrorosa, ¿ya? El profesor llevaba un cráneo, cual Hamlet, todos teníamos que medir el cráneo y todos copiaban este cráneo, viejo. Terminaba esto y chuteaban cráneos como si fuesen onquén. Era una cosa horrorosa. Con un profesor que era además ex cadete de la escuela militar y funcionario de denuncia dentro del, digamos, del aparato escolar, ¿ya? Muy feroz. Entonces tenemos por frente a él este televisor Antú con un escudo chileno, el primer televisor que se hace en Chile, y una radio, ¿cierto?, que se transmitían, ¿te fijas?, en onda corta. El televisor estaba en nieve, ¿te fijas?, frente a este ciudadano medio, ¿ya?, este negro en el blanco y blanco en el negro, digamos, ¿ya?, que hoy día nuestro queridísimo senador comunista diría fachos pobres, digamos, ¿ya? Entonces, este ciudadano medio, ¿ya?, es el que escucha, ¿ya?, te fijas, mediada, digamos, por este territorio entre la sombra y la luz. Toda esta cruz que recorre toda la instalación, ¿ya?, es una cruz negativa, por lo tanto, ¿ya?, una cruz que señala el dispositivo de control. Y a la derecha tenemos el mismo montaje, pero con este panel, ¿ya?, que lo que hace es mostrar, te fijas, el desarrollo de justamente de la experiencia de la tortura, pero en el campo de la salud, ¿ya? Cambia, por favor. Lo interesante aquí, Mario, es que esto también viene de una suerte de programática, ¿no? De esos programas que estaban instruidos dentro de la política, tanto sanitaria como educacional, como de la salud pública también, ¿no? Exacto, estar dentro de una estructura, pero sin ser consciente de ese proceso en el cual, y cuáles serían los orígenes, ¿cierto?, que llevan a establecer estos como modelos de control, ¿no? Es importante entender de que no había mucha explicación para entender el proceso, ¿ya? Las primeras referencias de lo que podría ser un reconocimiento de las matrices de esto fue las primeras lecturas de Foucault. Foucault hace un libro que se llama Vigilar y Castigar, ¿ya?, que yo diría que es la primera experiencia en la cual se ejecuta una reflexión sobre lo que sería en este caso, ¿cierto?, el terrorismo de Estado, ¿ya?, sistemático, ¿ya? Entonces, en este caso, vemos esta secuencia, ¿cierto?, de una hemorragia al mesencéfalo en un niño de 5 años. De hecho, es un reportaje sacado de una revista médica. Y yo lo que hago, ¿ya?, es hacer un montaje, pero debo contar aquí una situación. Este trabajo, en proceso, yo se lo muestro a Carlos Lepe, ¿ya? Hicimos una junta con Carlos, un tipo extraordinario, ¿ya? Y yo tenía una especie de taller en el subterráneo de mi casa, ¿ya? Y él vio este trabajo y inmediatamente me lo destrozó y empezó a sacar winchas, a poner esto, a sacar esto. Me llevó a todo su circuito, digamos, de proveedores de materiales, etcétera, ¿ya? Lo que fue, te fijas, una maestría, ¿ya?, así fundamental a domicilio, ¿ya? Entonces, eso fue extraordinario, conocer, digamos, los modus operandi de una figura como la de Carlos, ¿no? Había una admiración recíproca extraordinaria. Bueno, esto es parte del circuito de alcantarillado, de gas, de teléfonos, etcétera, que tenía la galería, ¿ya?, la cual yo intervine, ¿ya?, con este significante. Y situaciones extraordinarias que se dieron. Por ejemplo, estas especies de pedestales, hubo uno en la exposición, después de la exposición, que quedó vacío, y el cartero dejó la cuenta de Chilectra, digamos, ¿ya?, puesta encima. Y una señora fue y me preguntó si era parte del trabajo, ¿ya? Y yo la abracé agradeciéndole por el regalo que ella me había hecho, por su observación, digamos, quizá inocente, pero tremendamente punzante. Y asimismo, otros trabajos, qué sé yo, era un panel de cocina en que tenía 2 pañetes con el corazón de Jesús en una montaña de hipodérmica,
y un señor muy respetuoso me dice si puedo traer a su señora. Me dice, yo estoy seguro que si ella dispone sus manos ya sobre este trabajo, se va a curar de un cáncer que nos está quejando. Yo le dije, tráigala nomás, ningún problema, por favor. ¿Ya? No sé si le dará el resultado, pero ya yo lo respeto a usted y venga nomás. Y del mismo modo, una conversación que tuve con un agente del CNI, de la DINA en esa época, ¿te fijas? Sobre los usos alternativos de la electricidad, una weá casi demente en esta conversación. El tipo me confiesa, digamos, ¿ya? Y él estaba ahí, digamos, para controlar, no sé si yo lo convertí, digamos, a la Santa Iglesia, algo pasó, que el gallo me confesó todo. O sea, terminó él, digamos, diciéndolo todo, producto de la tortura eléctrica que yo le había propinado, ¿no? O sea, una cuestión extraña, digamos, ¿ya? Lo que se produjo. Media esquizofrénica, ¿no? Feroz, ¿ya? Enfrentado a esa realidad, ¿ya? Ajá. En fin, dale. Ahí tenemos un detalle de esta tubería. Y bueno, yo en ese momento, era mi primera exposición, yo no había egresado todavía de la escuela, ¿ya? Y parte de esta experiencia, que coincidió también con el desarrollo de mi memoria de grado, ¿ya? Que estoy esperando organizar un crowdfunding, ¿ya? Para publicarla, o que una institución como mi propia casa matriz, ¿ya? Me ayude a establecer un proyecto con fondos, por supuesto, para editarla, el día del níspero, a la hora de 11, ¿ya? ¿Te fijas? Permita ser llevado a cabo, ¿ya? Es un sueño que tengo para editarlo. Me demoré 7 años en desarrollar mi memoria, ¿ya? Y parte de eso, ¿cierto?, es este examen de grado. ¿Que lo hice dónde? En la capilla del comendador, esta capilla colonial, ya que titulé Del taller de grabado a la búsqueda de los procesos de transformación. Es como una retoma del título anterior, ¿cierto? El taller de grabado, ¿cierto? Como espacio de transformación, pero de una transformación que sugiere también una dimensión espiritual, ¿ya? Una dimensión hermenéutica, ¿ya? Una atribución a la alquimia, ¿ya? Bueno, y en este caso, esta obra fue remontada posteriormente en una invitación que se me hace a Alemania, a una exposición muy importante, que era una especie de respuesta crítica al Chile Vive, que se había hecho en España, que era bastante políticamente correcta, digamos, ¿ya? Entonces, un grupo de alemanes y alemanes chilenos, ¿ya? Que me invitan junto a otros artistas a la exposición Cirugía Plástica en Berlín, ¿ya? Año 89, imagínense, año de la caída del muro, un momento increíble, ¿ya? Y yo mando, digamos, en el barco todo el proyecto de esta instalación, que era la salud pública o la política eléctrica chilena, pero que aquí me faltó ponerlo, tenía un subtítulo que decía Luftbrücke, puente aéreo. ¿Por qué? Yo ya había mandado mi instalación y una semana antes me encuentro una revista, nada menos que la Sociedad Nacional de Agricultura, con una imagen que promovía el consumo lácteo en Chile, mucho antes que ayer. Y apareció una niñita con trenza, evidentemente alemana, mirando al cielo, el cielo plagado de aviones, de los cuales caían miles y miles de vasos de leche, ¿ya? O sea, la conversión, ¿cierto?, de las bombas, o sea, la sangre en leche, ¿ya? Yo llevo este trabajo, remonté todo mi trabajo, ¿ya?, bajo el reclamo de los alemanes, por supuesto, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, la escena en el fondo en que están cayendo los vasos de leche de estos aviones. El día de la inauguración, yo pido a una traductora, ¿ya?, en el Gedächtniskirche, que es el lugar de la conmemoración, donde está la única ruina de la Segunda Guerra, ¿ya? Esta galería importantísima de Berlín, y abro la puerta, digamos, del balcón, y empiezo en una rémora de Hitler, digamos, invertida, a llamar a los alemanes, ¿ya? Deutschland. Salgan esta noche a mirar el cielo de su ciudad plagada de aviones, desde los cuales caerán miles y miles de vasos de leche. Salió un título en la prensa, ¿ya?, al otro día, que decía Milchbomben, ¿ya?, obra de Mario Soro, tratado de la instalación en la Kunsthalle de Berlín, ¿ya? Bueno, un momento muy emocionante, ¿ya? Semanas posteriores, ¿cierto?, cae el muro de Berlín, ¿ya? Algunos me echaron la culpa, digamos, ¿ya? En fin, pude conocer la Alemania Oriental, entender lo que era una situación y la otra, y parte de todo ese proceso también indicó algunos cambios en la estructura de esta obra. Por ejemplo, esta torre, ¿cierto?, que se las cuento, sostiene una radio en la parte superior, donde está el corazón de Jesús y María, dos tubos de radio, pero con sangre y con leche, que han caído por una estructura helicoidal a una radio que está cortada por la mitad
¿ya? Esta misma Alemania, yo solicité una radio Saba de los años 50, una pieza de museo que corté frente a sus ojos despavoridos, ¿cachai? ¿Ya? Semisumergida en el sistema Pau de Arará, o submarino, semisumergido con cadena en el interior de esta pirámide, ¿ya? Esta pirámide, ¿cierto? Esta estructura social, las famosas 3 o 4 clases, digamos, sociales que sostienen esta pirámide social. De hecho, lo hice mucho más piramidal, para gusto etnológico de los alemanes, ¿te fijas? Y en un cúmulo de ruinas, adelantándome incluso a la destrucción del muro, ¿no? Proféticamente, ¿te fijas? Salían estos tubos que inauguraron esta suerte de central atómica, digamos, de central eléctrica simbólica, ¿ya? Dum fluite Cristo benedicto vulnere sanguis congungitur et lac exit font et origo boni. Desde el seno virginal de María, mana la leche. Desde el costado sangrante de Jesús, mana la sangre. Sangre y leche manan y se mezclan y se convierten en fuente de vida y manantial del bien que cae gota a gota sobre las almas del purgatorio, ¿ya? Bueno, esa figura alquimista medieval, ¿ya? Es la que yo incorporo en esta estructura, ¿ya? Y hago alusión. Ahora, frente a estas mismas imágenes hay una proyección de diapositivas automáticas que van mostrando, ¿cierto?, este campo de aviones dados de baja ya en el desierto norteamericano, que al fotocopiarlos, ¿cierto?, quedan casi como si fueran volando en una posición imposible, ¿ya?, de alta densidad. O la anterior, ¿ya? Vuelve atrás, por favor, una. En este caso, un avión, ¿cierto?, en un curso de dibujo de la época, ¿ya?, evidentemente un bombardero, ¿cierto?, que señala, ¿cierto?, la propiedad de una casa bajo, ¿cierto?, el eje aerofotogramétrico, ¿cierto?, de su bombardeo, ¿ya?, para hacer apuntes sobre la población civil, ¿ya? Bueno, parte de esto, ¿cierto?, yo me inscribo un poco en el modus operandi, digamos, en el contexto, perdón, ¿ya?, de la situación de Berlín en ese momento, ¿ya? Sigamos. Puente aéreo, ¿cierto? Aquí vemos una imagen, ¿cierto?, de la anterior, por favor, perdón. ¿Ya? Una línea de montaje, un transformador, ¿ya?, análogo, digamos, al montaje de esta radio en la parte superior. Sigamos. Mario, Otra proyección. una consulta. Es la diapositiva original con que yo proyecté. Perdón, Francisco, dime nomás. En la imagen anterior, todo ese dispositivo que tú instalas en la Kunsthalle, ¿tiene algún sonido? Sí, muy importante. Qué bueno que me preguntas eso. Bueno, el audio que yo construí fue un hallazgo increíble de un profesor de educación física mexicano, ¿ya?, que hacía sus clases con marchas alemanas, viejo, ¿ya? O sea, era una cosa increíble y quien le daba el ritmo de cambio a la proyección de las diapositivas, ¿ya? Claramente. Bueno, ese hibridismo yo me encontré también de golpe en la propia Kunsthalle. Me bajo, ¿ya?, de un vehículo para entrar a la galería y escucho Gracias a la vida, ¿ya?, de Violeta Parra, pero en cha-cha-cha. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces, ese hibridaje ya también me sorprendía, que era toda esta cultura extractivista, digamos, europea sobre los ritmos y las combinatorias posibles, digamos, o imposibles, ¿no? ¿Ya? Claro. Bueno, lo que estamos viendo acá corresponde a una obra que se llama La Mesa de Trabajo de los Sueños. Ya estamos en el año 2000, ¿ya? Una gran instalación, que es la primera instalación que adquiere el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿ya? Y corresponde esta obra a un largo interés mío sobre los procesos de puesta en crisis de la palabra identidad. La identidad tan manoseada, la identidad latinoamericana, etcétera. Pero a mí me interesa otra parte, ¿ya?, que es la identificación. Evidentemente, ¿cierto?, con todo un proceso desarrollado por artistas como Eugenio Dittborn al respecto, ¿ya? Dígase fichas de identificación, huellas digitales, etcétera. Y la huella digital para mí fue un temazo, ¿ya? Tanto así que en algún momento yo me encuentro un manual, ¿ya?, de la policía de identificaciones o policía científica que se instalaba, la policía civil, montada en la dictadura de Ibáñez, a todo esto, ¿ya?, donde se establecen los modelos de los laboratorios de identificación que se van a implantar en Chile. Y ahí había una pugna entre 3 procesos. Uno, la antropometría del cuerpo, las medidas del cuerpo, ¿ya?,
Y para eso había una teoría de un francés llamado Bertillon, que tenía que medirse el cuello, era bastante complejo, pero aquí está el gabinete en el que el personaje se paraba, medía su brazo, etc. Pero al mismo tiempo también se tomaban las huellas digitales. El gabinete que está a la derecha, que está borroso, digamos, lo tomé de un libro, está justamente la planilla, digamos, de bronce con la tinta regular sobre una matriz de mármol con el que se sacaban las huellas digitales. Y las fotografías que están aquí también coinciden con un momento maravilloso en el que un amigo me da aviso de que ha llegado la herencia de una familia que se la pasó al museo un doctor de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que había fotografiado a sus pacientes soldados amputados. Por lo tanto, es el primer, digamos, registro social, ¿ya? Sanitario que se hace en Chile mediante el uso de la fotografía. Yo para esta obra hice una ampliación a escala real, obnubilé los rostros con código digital, ¿ya? Y pinté de rojo al mismo código cromático que todo el mobiliario, ¿ya? Y la mesa de trabajo de los héroes alude, ¿ya? A obras que yo había desarrollado con la imagen del Che, ¿ya? O sea, yo viví un proceso, ¿cierto? Como todo adolescente de los años 60, ¿te fijas? Romántico, y me fui poco a poco despidiendo hasta, digamos, sepultar al Che, ¿ya? Esta obra culminó con una invitación a Cuba, donde no fui tratado, digamos, de persona no grata, digamos, ¿ya? Por el envío de este material, en el cual mostraba al Che heroico, pero con un espacio hipotético, ¿te fijas? Que era esta estructura, digamos, que él pensaba que era esta sociedad, ¿cierto?, que a costa de la caña, digamos, iba a construirse, ¿cierto?, como utopía, ¿no? Bueno, de ahí viene el título, La mesa de trabajo de los héroes. El Che nunca deja de trabajar, nunca. Incluso muerto en Camiri, ¿no? En una mesa de autopsia. Ahí es objeto de trabajo también, ¿no? Ad eternum, ¿no? Entonces, yo me encuentro con esta obra y para en la exposición de los 100 años de arte en Chile, sucedió que en el tercer periodo del 2000, del 73 al 2000, ¿ya? El curador Justo Pastor Mellado, ¿ya? Es repudiado por los artistas. Él había hecho algunos comentarios respecto de la escena del arte, que los artistas en Chile padecían de un síndrome de castración. ¿Por qué? Porque habían abandonado, ¿cierto?, esta práctica pequeña burguesa de la pintura al óleo, de que pegan caballete, ¿ya? Y se habían pasado, digamos, a la imprenta, a la fotografía, etc. O sea, se habían cortado la mano, ¿ya? Como un obrero chino en la línea de montaje. De ahí venía este complejo de castración. Bueno, abandonan, ¿cierto? Fue una escandalera espantosa. Sin embargo, yo me quedé y asumí el síndrome, ¿ya? Justamente con las fotografías de estos amputados, ¿ya? Y este gabinete, ¿ya?, situado en una rotonda, ¿te fijas?, donde yo generé la proyección, ¿ya?, mediante el trazado de estas huellas digitales, pero en un momento, digamos, fuera en off, hice también un trabajo de proyección directa. Las fotografías, en este caso que están viendo, corresponden al cruce entre lo que está pintado, digamos, simulando lo que sería una proyección sin proyección, con proyectoras, ¿ya? Sigue, por favor. Bueno, dentro de los 6, perdón, no caben ver todavía, perdona. Dentro de las 6 figuras que yo escogí de un catálogo mayor, habían 3 figuras que mostraban sus genitales, ¿ya? Con los pantalones abajo y con dispositivos inguinales para tratar la hernia. Paradojalmente, yo dando esta exposición, estoy en recuperación de una operación de hernia que me acabo de hacer, así que me siento totalmente ya enfrentado y representado por este trabajo, ¿no? Y en el otro lado, habían 3 figuras, que era una persona que no tenía una extremidad inferior, otra que le faltaba la extremidad superior, ¿de fija? Y otro, digamos, que tenía también otra falencia. Entonces, de alguna manera, ellos representaban a cierta escena, ya, que eran los adalides, de alguna manera, de la escena de avanzada de la época. Por un lado, el Cada, con ese famoso, ¿cierto?, referencia de Raúl Zurita, ¿cierto?, de Amel Altit, ¿ya? Y por otro lado, Gonzalo Díaz, ¿cierto?, Eugenio Dittborn, ¿te fijas?, y Juan Domingo Dávila, ¿ya?
Entonces, de alguna manera, yo me hacía presente a los ausentes, ¿ya? En esta gran pregunta, ¿dónde están los desaparecidos? Esa era la paradoja, o sea, el propio proceso del 73 al 2000, que era esta gran exposición, ¿cierto?, del centenario, ¿ya? El último periodo daba cuenta de estos desaparecidos. Y eran los artistas los que hacían activo esa desaparición, ¿ya? Hacían cuerpo, digamos, esta desaparición, ¿ya? Bueno, en este caso, esta es una segunda muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se llamó Menos es más, ¿ya? Esta frase, ¿cierto?, del modernismo, que cuando a mí me invitan, yo me enfrento, digamos, de alguna manera a una suerte de cuestionamiento también del proceso de lo museal, ¿ya? Y asocio como denominación de mi proyecto un texto de una literata de la Universidad de Chile, una filósofa de la Universidad de Chile, que había escrito un texto que se titulaba Enfermedades del cuerpo político. Yo dije, cuando lo leí, dije, este texto es mío, me pertenece, ¿ya? Bueno, me comuniqué con su autora y le pedí las autorizaciones para denominar el trabajo del montaje en el museo, que me parecía lo más próximo. Bueno, respecto, ¿cierto?, de el gran tema de la época, que era y que sigue siendo lo que es la corrupción, ¿ya? Y ahí me descubrí que la palabra corrupción viene del latín rumpere, que significa desmembrar, ¿ya? Bueno, a partir de esto yo empecé a trabajar con esta cantidad enorme de maniquíes que pertenecían al retail chileno de distintas épocas, ¿eh? Y hago este montaje a partir de... me faltaron mostrar otras fotografías que son muy, muy dramáticas, ¿ya? Hay un documental hecho por Claudia Kemper, que es extraordinario al respecto, y yo les aconsejaría verlo, junto con el documental Diagrama Soro, que está en YouTube, que es el más completo sobre todo mi proceso de obra. Y el tercero, uno que se me hizo en Concepción, ¿ya? Gracias al canal 9, que se llama Retorno a la Concepción, ¿ya? Que se los aconsejaría ver, bastante divertido, ¿ya? Pero bastante completo, de esa exposición maravillosa, ¿ya?, que hice en el mall El Trébol de Concepción, ¿ya? Bueno, en este caso, lo que están viendo es este triángulo, que se llama triángulo Schmarz, que se usaba en los ejércitos chilenos a partir de una copia del ejército prusiano, donde lo que se ve son, ¿cierto?, literalmente un frontón neoclásico, que no es sino una venda, donde están impresos en la misma venda que se aplicaba, ¿ya?, los distintos modos, torniquetes, etcétera, tratamiento, incluso haciéndolo con los fusiles, o sea, los fusiles convertidos en cabestrillos, ¿ya? Bueno, esto existe, está en el Museo Histórico Nacional y se envió, ¿cierto?, justamente para establecer esta idea de templo, ¿ya?, con estas vitrinas ochenteras, donde yo situé estos cuerpos en reparaciones, en talleres que yo había hecho en distintas instituciones, ¿ya?, que estaban pasando por distintos tipos de crisis, ya sea las instituciones o las personas, ¿ya?, como lo vemos en este caso, y que en un manual, ¿ya?, de campaña militar, ¿ya?, original del siglo XIX, ¿ya?, que yo me encontré en Valparaíso, ¿ya?, tanto los estudiantes o los partícipes de estos proyectos, ¿cierto?, hacían este tratamiento de cabestrillos, ¿cierto?, de vendajes, etcétera, ¿ya?, a estos maniquíes que evidentemente había que trozarlos, hacer todo este tratamiento. Y yo me fui dando cuenta, sin querer queriendo, ¿ya?, de que había una dimensión terapéutica en el trabajo, ¿ya?, al resultado final en cada uno de estos talleres. La foto que estamos viendo aquí corresponde a Retorno a la Concepción, ¿ya?, que en este caso, insisto de nuevo, por favor vean, ¿cierto?, visita guiada, ¿ya?, en videos Mario Soro, ¿ya?, o por Mario Soro, ¿ya?, Retorno a la Concepción. Es que esta misma imagen pertenece a eso, ¿no? Exacto, este es un frame del video, ¿ya?, justamente en una de las salas, ¿ya?, que muestra una especie de lección de dibujo, que son unos paneles a modo de diorama, ¿ya?, que es esta figura tramposa en que permite establecer una falsa perspectiva, y tenemos, ¿cierto?, a la derecha estas figuras, ya, que son bastante explicitadas como proceso en el documental Diagrama Soro, ¿ya? Y al otro lado, si se fijan, hay un muro en el medio, ¿ya? Yo instalé, ¿ya?, este montaje en una escena
que representaba la epopeya, ¿cierto?, industrial de Concepción, ¿ya? Y la epopeya gremial de Huachipato también, ¿ya? Enfrentada, ¿cierto?, a una dimensión idílica del paisaje traducido en manuales, ¿cierto?, de dibujo, ¿ya? De los años 30, 40, ¿ya? 60 incluso, ¿ya? Entonces, esa estética American Way of Life, ¿ya? Que aparece. Posteriormente, ¿ya? Parte de estas experiencias desarrolladas en Concepción, en Santiago, en la Galería Maquina, ¿ya? A mí se me invita a una exposición. Yo fui expulsado de la Universidad Católica, ¿ya? Se me hizo un complot, alguien robó una memoria que yo estaba en proceso, me hicieron una junta, me querían obligar a abjurar de la calificación de un estudiante y yo me negué y quedé en lista negra per sécula. Sin embargo, mis estudiantes de la época, que tienen algunas responsabilidades académicas y administrativas, me invitan, ¿ya?, a exponer en la Galería de la Escuela de Arte. Y fue una oportunidad extraordinaria, ¿ya? Y aquí yo hice una suerte de reflexión profunda sobre lo que estábamos hablando antes, Marco, ¿cierto? De la educación de arte en las instituciones. Y de así que esta exposición se llamó Ensayo de Materiales, aludiendo a una figura que es la figura de mi suegro y de alguna manera también a mi padre. Mi suegro fue director del Departamento de Ensayo de Materiales en la Federico Santa María. O sea, una figura que no puede ser más ética. ¿Te fijas? O sea, la solicitación estructural de los elementos que constituyen, ¿cierto?, lo que es nuestra dignidad, ¿ya? Nuestra dignidad habitacional, nuestra dignidad sanitaria, nuestra dignidad estructural, ¿te fijas?, y material, ¿ya? Que es lo que nos permite resistir terremotos de grado 10, ¿te fijas? Entonces, eso no puede ser más ético. Y de alguna manera a mí me parecía que esa solicitud estructural era la que debía estar presente en la formación de los estudiantes, ¿ya? Ahora, para mí fue muy, muy terrible en su momento, ¿te fijas?, eso de que mis propios compañeros participaran, ¿te fijas?, en una mesa, ¿ya?, para que yo, ¿cierto?, apurara de mi condición de profesor, de mi propia dignidad como artista y como ser humano, como ciudadano, ¿te fijas?, y reprobar al estudiante. Por supuesto que yo no lo hice. Y eso significó mi expulsión de la universidad. Una expulsión per sécula, de por vida, ¿no? Bueno, eso me llevó actualmente a fundar una universidad propia, ¿ya? Una universidad de ficción y realidad que se llama la Universidad de Placeres, que es donde yo vivo, en el Cerro Placeres, ¿cierto?, en la casa que fue de mi suegro, ¿ya?, don Pablo Jorquera, ¿cierto?, y a los pies de la Universidad de Santa María, ¿ya?, que prontamente estableceremos una serie de convenios de distinta categoría, ¿ok? Y otras universidades que quieran restaurar su dignidad están invitadas también a participar de este circuito. Bueno, la obra que estamos viendo acá, a propósito, ¿cierto?, A propósito, ¿no?, corresponde a una obra que se llama, ¿cierto?, el Sindicato de los Héroes. Sindicato de los Héroes, ya, el desplazamiento, ¿cierto?, de los desplazados. Ese es un título largo. Gracias a Francisco, ¿ya? La Clorinda me funciona más o menos. Un trabajo extraordinario con un grupo de artistas extraordinarios, ¿ya? Yo les quiero dar esta receta a los jóvenes artistas y gestores de Concepción. Los hermanos Cura, Ángela Cura y su hermano, ¿ya?, se dan cuenta de que el centro de Santiago, que tiene esta red de galerías, tenía un montón de vitrinas vacías que ya nadie utilizaba. Era una técnica que había caído en una obsolescencia publicitaria, ¿no? Se ponen de acuerdo con los encargados de edificios, administradores, etcétera, y arman una galería potentísima. Y me invitan a mí, excepcionalmente, a participar del uso de todas las vitrinas del centro. En ese momento, ya yo comenzaba el año escolar en la Universidad de Arcis, curso de figura humana, y me encuentro casi por accidente, ya comenzaba el invierno, segundo semestre, ya, con esta cantidad de minusválidos que habían hecho un campamento con camas, petacas y cocinas frente a la Municipalidad de Santiago, Plaza de Armas, apoyados en un muro negro inmenso, el pizarrón más grande de Chile, ya, porque estaban restaurando, estaban remodelando la plaza. Bueno, fue fascinante, me encuentro con ellos, me doy cuenta, era una situación lastimera, pero horrorosa. Yo digo, yo los quiero apoyar.
Eran comerciantes minusválidos que habían sido desplazados del centro mucho antes de la migración, que algunos de ellos tenían incluso convenios, ¿ya?, con la municipalidad. Pese a eso, la alcaldesa, nuestra ministra Goich, ya los desplaza. Y ellos reclaman, y yo les planteo, apoyarles mediante un trabajo con mis estudiantes. Yo tomé fotos, fui a la sala y dije, chicos, este es el contenido, partimos, clase en terreno. Inmediatamente. Bueno, esto sucedía en el ARSI. Los estudiantes, ¿tú crees que me iban a pedir algún tipo de explicación de esto? ¿No? Sí, 3 explicaciones y listo, a la papa. Partimos a la Plaza de Armas con 2 cajas de tiza, ¿ya?, y empezamos a trazar los perfiles en este gran muro, ¿ya? Llegamos un buen grupo, ¿te fijas? Y quedó otro grupo enseñándoles y apoyándolos al resto de los que podían trabajar, ¿ya?, de estos comerciantes ambulantes. Ahí tenemos a mi alumno Donari, ¿ya?, que paradojalmente resultó herido en un ataque que se hizo de las fuerzas policiales, ¿ya?, muy violenta a la Universidad de Arcis en algún momento, ¿ya?, que significó él también como problemática el trayecto de balas, los efectos sobre su cuerpo, las radiografías, etc., ¿ya? Bueno, y aquí finalmente se hizo el montaje, podemos ver la vitrina, ¿ya? Esta es la imagen de una vitrina completa, ¿ya? Imagínense que esta vitrina, además, con un video a un costado, estaba en la salida de la oficina de la alcaldesa Goich, ¿no? Se enfrentaba, digamos, a este tema, ¿no? Ese borrón que ustedes observan, ¿cierto?, atravesando, era la imagen de los letreros, ¿ya?, que estaban en transparencia en la vitrina, ¿ya?, de este personaje, que son mis vecinos. Yo vivo en pleno centro de Santiago, Santo Domingo con Bandera, y tengo al jefe del sindicato y otros 2 más que están en las cuadras siguientes, ¿ya?, sobreviviendo frente, ya, a la violencia de la migración comercial, ¿ya?, de la alcaldesa Irachi, ¿ya?, que liberó en 2000 y tantos puestos, digamos, ¿ya?, a la gente, una escoba, ¿ya?, un nivel de violencia, ¿ya?, muy, muy feroz en este momento, ¿ya?, inimaginado, ¿ya? Sigamos. Excelente propuesta, Mario. Bueno, Mario, se nos va acabando el tiempo del programa y yo creo que hay mucho material para mostrar y es impresionante las propuestas que tú has hecho. Y para ir cerrando, Mario, por favor. Te doy cuenta de estos 2 últimos trabajos. Accede, por favor, un poquito al anterior. Bueno, este es un trabajo que se hace en una exposición de la Asociación de Artistas de Ascendencia Italiana, que yo participo en su fundación, y montando, te fijas, estas piezas, ya, que yo ya venía trabajando. La directora estaba muy preocupada digamos, de la potencial contingencia que podía generar a su implantación en nueva asignación en Grecia, y yo le tengo que mandar un boceto. Sigue, por favor. El anterior. El siguiente es el boceto. No, el anterior. Exacto. Este es el boceto que yo le mando, ¿ya?, a la directora, ¿ya? Ahora, cuando estoy en este boceto, se lo tengo que explicar por teléfono al que hacía de curador, ¿ya? Y él me dice, el mismo me dice, pero maestro, me dice, usted está hablando, ya, de Lumi Videla. ¿Quién es Lumi Videla? Tengo una idea, ¿está vinculada a derechos humanos? Sí, me dice, fue la persona que fue asesinada y lanzado su cuerpo al interior de la embajada italiana. No te puedo creer, viejo. Entonces, sucedió, ya, que el trabajo terminó siendo mucho más contingente, siquiera de lo que yo me hubiese imaginado. ¿Te fijas? Menos mal que no estaba el embajador, pero había un secretario comercial que era un tipo bastante lúcido, ¿te fijas?, y me apoyó. Y yo pude dar cuenta de esto y explicar públicamente que no se podía tapar la realidad y que Chile agradecía, ¿te fijas?, la solidaridad de la embajada italiana, que fue la que tuvo la mayor cantidad de asilados. O sea, un problema de salubridad pública. Y en ese contexto es lanzado el cuerpo de Lumi Videla, ¿te fijas?, asesinada desnudo al interior de la embajada. ¿Te fijas? Entonces eso fue tremendo. Y el último trabajo, con esto terminamos, Sangre y Salitre. Un detallito. Las figuras que ustedes vieron anteriormente, todas están envueltas en una edición de un periódico, ¿ya?, de San Antonio, que se llama El Líder, donde daba cuenta del asesinato y trozamiento de la víctima, ¿ya? Yo, con suerte, había encontrado abandonado un turro de esta misma edición del diario, de tal manera que esa iconografía, que parecería cualquier envoltorio de papel, de collage,
resulta que tenía este sentido profundo, ¿ya? Sigamos. Y bueno, yo cambio, ¿cierto?, el gesto de un cuerpo lacio, de un cadáver, por un cuerpo que al ingresar ingresa como una nadadora, ¿ya? En términos, ¿cierto?, casi como gloriosos, digamos, al interior de la tierra que se transforma y la recibe, ¿no? ¿Ya? Como un piquero, ¿no? Este proceso. En esta tierra, ¿cierto?, yo transformo este parqué en este suelo, ¿ya? Y el fondo del paisaje yo lo abro, rompiendo la muralla de la propia embajada. En este caso, fue un proyecto que se me invitó maravillosamente, ya en la Universidad Cardenal Raúl Silva Enríquez, que tiene una galería de arte, la Escuela de Música y de Artes Visuales, ¿ya? Y yo remonto el contexto o las referencias, ¿cierto?, de la obra del museo, pero situándolo, ¿ya?, bajo las referencias, ¿cierto?, de Sangre y Salitre, o sea, la relación, ¿cierto?, de la Guerra del Pacífico, ¿cierto?, que tiene por consecuencia su costo, el salitre con sangre, pagado con sangre. Situación que se repetía en ese momento bajo, ¿cierto?, el alero de que Sokimich se queda con el litio. ¿Lo fijas? O sea, un personaje involucrado con los crímenes de la dictadura militar, ¿cierto?, queda a cargo de Sokimich y es el responsable, ¿cierto?, de ejecutar la corrupción, ¿cierto?, en el campo político, ¿no? Bueno, yo hago este montaje y solicito a dos alumnos que fueron mis colaboradores a participar, ¿ya?, de toda esta ortopedia, de alguna manera, que ya veníamos, ¿cierto?, conversando en el caso anterior, ¿no?, siendo ellos profesores, ¿ya?, preparándose para ser profesores. Y en algún momento ellos salen de esta suerte de pedestal, ¿ya?, que yo había preparado, y ejecutan una suerte de danza, ¿ya?, alrededor del barrio, ¿ya?, donde se situaba la sede universitaria. Aquí lo tenemos, ¿ya? Bueno, con este trabajo que a mí me parece brillante no por mía, lo digo por la universidad que me dio el cobijo, por los estudiantes que participaron y por el director, ¿ya?, de este mismo proyecto, ¿ya? Oye, con eso hemos hecho no sé si nos pasamos de los 40 minutos, ¿ya? Pero maestro, muchas gracias. ha sido un honor tenerlo, escuchar su experiencia, su obra, y también junto a Francisco Javier queremos invitar para un próximo programa de Diálogos Ciudadanos, en la cual trataremos temáticas que nos han pedido. Entre ellos, vamos a tocar temáticas educacionales del arte, que nos están pidiendo mucho, Francisco. Vamos a tener que ponernos a trabajar y educar a la gente que necesita saber la diferencia y por qué esto, y las técnicas pictóricas, escultóricas. Así que se nos vienen muy buenos programas. Muchas gracias, don Mario Soro. Muchas gracias, ¿no es cierto?, a la audiencia que hemos tenido hoy día de Arica, Magallanes y también del extranjero. Y nos vemos hasta el próximo programa. Adiós, gracias. Me quiero despedir de los amigos de Concepción, ¿ya? Y también al servicio de ustedes, justamente en este tema, ¿ya? En este tema, ya estamos cortados, ¿no? No. ¿Ya? Adelante. En este tema ligado a la educación. Ahora, yo me centré fundamentalmente en trabajos que tenían, yo digo, virtudes públicas, vicios privados. Los vicios privados son todo el trabajo plástico, ya ligado más bien al soporte bidimensional, ¿ya?, que apareció en algún momento. Yo tengo una larga trayectoria en esa línea de los oficios, pero también en el proceso educativo. Y aconsejo, sobre todo, por favor, que vean el documental Diagrama Soro, ¿ya?, que allí justamente un trabajo precioso sobre el concepto de diagrama y la relación entre la práctica plástica y la práctica docente, ¿ya? Gracias. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Francisco Javier, gracias. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Marco Antonio, un abrazo grande. Esperemos vernos en físico en algún momento, ¿ya? Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Concepción presenta Diálogos Ciudadanos. Conduce el arquitecto Marco Antonio Ferrado. Un programa dedicado a fomentar el arte, la música y la cultura.